¿Qué hace un país cuando se enfrenta a una crisis y la billetera está casi vacía? Bueno, en Colombia, la respuesta fue el Decreto 0240, una serie de medidas fiscales de emergencia. Hoy vamos a desglosar exactamente qué significa este decreto para las finanzas de todos. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Cuando pasa algo grave, se necesita dinero y se necesita ya. Este decreto intenta responder justo a eso, y vamos a ver cómo lo hizo. Muy bien, esta será nuestra hoja de ruta para entender el decreto 024. Primero, vamos a ver la crisis que lo desató todo. Después, los impuestos que se crearon y los que se ajustaron. También veremos las zanahorias o alivios fiscales que se ofrecieron. Y lo más importante, ¿a dónde se suponía que iba a parar todo ese dinero? Empecemos por el principio, como debe ser, la crisis. Para entender por qué se tomaron medidas pero tan drásticas, primero hay que dimensionar el tamaño del problema que tenía el gobierno enfrente. Todo arranca aquí. El documento fuente nos cuenta que una serie de eventos climáticos muy fuertes azotaron a 8 departamentos, entre ellos Córdoba, Antioquia y La Guajira. Los daños fueron enormes y la capacidad de respuesta normal del Estado simplemente se vio superada. Esta era la plata que había en el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. A primera vista, uno diría, ¡wow! Es un montón de dinero. Pues no. Y aquí es donde la cosa se pone color de hormiga. El decreto es muy claro. Ese dinero, en su mayoría, ya tenía nombre y apellido. Ya estaba comprometido para otras cosas. Y lo que se necesitaba para esta nueva crisis era muchísimo más. Entonces, juntemos las piezas del rompecabezas. El gobierno estaba literalmente entre la espada y la pared. Un déficit fiscal enorme, leyes de financiamiento que no pasaron en el Congreso y un presupuesto casi totalmente amarrado por ley. Era la tormenta perfecta. No había otra opción que buscar soluciones por fuera de la caja. Y como las opciones normales ya se habían agotado, el decreto fue directo al grano. Vamos a crear impuestos completamente nuevos para conseguir plata y rápido. Ojo a la estrategia, que es bien interesante. Por un lado, se van por una actividad de consumo que está en pleno auge, los juegos en línea. Y por el otro, apuntan a un pez mucho más gordo, sacar a la luz esos activos que estaban escondidos para que por fin paguen impuestos. Así se amplía la base de contribuyentes sin tocar, digamos, al ciudadano de a pie. Y esto nos lleva al siguiente punto. Porque no solo se crearon impuestos nuevos, sino que también se le metió mano a uno que ya existía para tapar un hueco que el gobierno consideraba totalmente injusto. Miren qué claro es el cambio. El argumento principal del gobierno era la equidad. La idea era que si dos empresas, una nacional y una extranjera, tienen una capacidad económica similar operando aquí en el país, pues lo justo es que ambas aporten de la misma manera en un momento de crisis. Y no es una interpretación, ¿eh? El mismo decreto lo dice con todas sus letras. Se argumenta que este cambio era urgente para corregir una situación que le ponía una carga mucho mayor a las empresas de aquí en comparación con las de afuera que operaban en Colombia. Pero bueno, no todo fue apretar las tuercas. Para conseguir que el dinero entrara rápido, que es lo que se necesitaba, el decreto también ofreció una rama de olivo. Básicamente, incentivos para que la gente y las empresas con deudas viejas se pusieran al día. El objetivo era muy claro, poner un trato bueno sobre la mesa para limpiar esas deudas viejas y hacer que la plata comenzara a moverse hacia las arcas del Estado, pero ya. Lo que el decreto hizo fue abrir una ventana, una oportunidad temporal. Era un póngase al día ahora y le sale mucho más barato. Eso sí, había que moverse rápido, porque la oferta tenía fecha de vencimiento. A todo este paquete de medidas, el decreto las llama instrumentos de choque fiscal. Pensemos en ellas como herramientas de acción rápida, como una inyección de adrenalina para las finanzas, diseñadas para resolver pendientes y darle un empuje inmediato a la recaudación en un momento súper crítico. Bueno, después de todo este recuento de impuestos nuevos, ajustes, alivios, queda la pregunta más importante de todas. Al final del día, ¿para qué era toda esta plata? Y aquí está la garantía, el candado de seguridad. El artículo 19 es tajante, no deja lugar a dudas. Cada peso que se recaudara con estas medidas tenía un solo destino, uno exclusivo e inamovible, financiar la respuesta a la emergencia y nada más. Al final, este decreto nos muestra ese eterno balance.
Por un lado, la necesidad urgente del Estado de conseguir recursos y, por el otro, la carga que eso representa para los contribuyentes. Y nos deja con esta pregunta de fondo para pensar. Síguenos para que no te pierdas los próximos videos, déjanos tu like y un comentario, y comparte con alguien al que le pueda servir esta información.